Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Hoy en día de San José tampoco se para y se sigue hablando de todo el deporte que se mueve alrededor de Alicante y de la comarca del Alacantí. Lo hacemos felicitando a todos los Josés y a todos los padres, especialmente, pues como me toca al mío. Y hoy queremos hablar de varios asuntos. Uno de ellos importante, porque Alicante celebra el puerto de encuentro de la Volvo en estas 2 años que se van a cumplir entre una regata y la otra. Es complicado a veces un poquito de entender, pero para que nos explique mejor qué es y cómo se va a funcionar, qué se va a hacer, cuántas actividades va a haber, tenemos al director general de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Antonio Rodés. Antonio, bienvenido a Sport Alacantí. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Alicante, puerto de encuentro, se hace prácticamente a mitad en el meridiano entre la salida de 2017 y la 2021, después del retraso de un año en la siguiente edición. Efectivamente, el presidente de la Generalitat le llamó a esto el mig any, o sea, hagamos un mig. ¿De qué se trataba? Se trataba de que, como entre una edición y otra el espacio es muy dilatado, es mucho tiempo, entonces se trata de dar continuidad a un evento que es una apuesta fortísima por parte de la Generalitat Valenciana y que está muy metido dentro del corazón del sur de la Comunidad Valenciana, de Alicante y más allá de Alicante, ¿no? Entonces hay que dar un poquito de continuidad a esto para que no... Y más sentido cobra ahora, porque antes las ediciones eran cada 3 años, ahora son cada 4, porque como saben ha cambiado la franquicia, ya no es Volvo, aunque esto la gente le sigue llamando Volvo, ya no es Volvo, ahora es Ocean Race, y lo lleva una empresa llamada Adland, que en el fondo son los mismos gestores de la regata que antes, o sea que eso no ha cambiado. Bueno, pero eso cobraba más sentido que ahora, si el espacio eran 4 años, hubiese un evento intermedio que nos permite dar continuidad a todo el evento y que yo creo que va a ser muy bueno, va a recoger todo el espíritu de la regata y de todo el ambiente cultural, lúdico y de valores con el que hemos intentado rodear a la regata. Y que no pasara todo ese espacio de tiempo, porque recuerdo que hubo polémica sobre si se debía celebrar cada 2 años para que tuviese mucha más continuidad que cada 3, y al final es cada 4, con lo cual ha habido que buscar algo en medio para que se siga teniendo la sensación fuera de los alicantinos y los visitantes, gente que viene de otros puntos, de que la Volvo sigue ahí. Efectivamente, se empezó así, se empezó intentando, desde Suecia, se planteaba la posibilidad de acortar el ámbito temporal de las ediciones, que fuera 2 años. Bueno, finalmente se quedó en 3 y luego pasó a ser 4, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, tiene sentido. Pero este puerto de encuentro que hemos planificado va a tener un fortísimo componente deportivo, por supuesto, o sea, recuperamos todo el deporte de vela. Aquí va a haber una prueba, la prueba autonómica de vela, se va a hacer en estos días, en concreto el 30 y el 31, y vamos a tener un espacio para la gente joven y para los niños también, o sea, la modalidad de Optimis y el bautismo de agua. O sea, entonces esto es una cosa preciosa, o sea, allí va a haber niños de 5 a 12 años tomando decisiones con una vela y con un barco pequeñito, pero ya tomando sus decisiones en el puerto. Esa es una imagen encantadora y fascinante que ya la vimos en la edición en octubre del 17. Pero más allá del ámbito deportivo de la lámina de agua, nos vamos al deporte en el Race Village. Entonces se va a planificar todo tipo de deportes, desde ping-pong, futbito, va a haber amplitud, una gran variedad de deportes para que se puedan practicar, incluso quienes vengan allí, ¿no? Y haremos un salto del deporte real al deporte virtual, y haremos un extraordinario evento en el puerto de gaming e eSport, y ahí esperamos a decenas de miles de jóvenes y no tan jóvenes que van a venir a participar, a hacer las competiciones virtuales bueno, que yo creo que es uno de los espectáculos más impresionantes que hay en nuestro tiempo, ¿no? Las competiciones de eSport y de gaming. Y ya tenemos la primera percepción de lo que va a ocurrir y se nos va a llenar el puerto de jóvenes compitiendo en esto. Y más allá volveremos entonces, haremos el paso a toda la parte cultural, va a haber talleres para los niños,
va a haber hasta 8 talleres distintos de temas relacionados con el agua y con la educación desde el punto de vista del deporte marítimo. Pasaremos al tema de ocio con los conciertos típicos, vamos a mantenerlos tanto por la noche del viernes y sábado como en la mañana del domingo, y luego vamos a tener pues todo tipo de magia callejera, música callejera allí en el propio puerto, ¿no? Pasacalles, etcétera, etcétera, teatro callejero. Yo creo que va a ser un estallido de ilusión, lúdico y cultural. Y añadiremos, como lo hemos venido haciendo ya en la última edición, valores como, por ejemplo, vamos a insistir muchísimo en el de la sostenibilidad del medio marino. O sea, hoy es un día, como sabéis, especial en ese sentido. Hay los niños de todo el mundo, los escolares de todo el mundo, hoy están reclamando un mundo sostenible, y eso en el mar es urgentísimo. O sea, es inadmisible ese sexto continente de plástico que hay. Eso es inadmisible, y por lo tanto, y ahí vamos a intentar, volveremos a hacer un Vila sin plásticos, volveremos a intentar urgir a la mentalización. La única manera que tenemos de hacer eso, el plástico que hay ahí, yo no sé si lo podremos sacar, no se va a disolver, ¿no? Como saben, no va a desaparecer. Entonces la única forma que hay que es frenar el acceso del plástico a los océanos, y eso está en nuestras manos, ¿no? Es un tema cultural. Y en la anterior edición sí que se hizo mucho hincapié precisamente en eso, ¿no? En esa educación para evitar que el plástico se coma el mar. Se buscan incluso ideas para conseguir sacar plástico, pero que no se meta más. Que no se meta más. Para empezar, lo primero que hay que hacer es parar esto, o sea, que basta ya, stop al plástico al mar. Y a partir de ahí, pues ya alguien tendrá que pensar en estrategias para extraer lo que hay. Pero no puede ser que nos comamos una sardina y que dentro estamos comiendo plástico en el fondo, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Tenemos un compromiso con eso, y el compromiso del deporte marino, pues evidentemente tiene que ser indefectiblemente, tiene que estar con este empeño, ¿no? En el empeño de acabar con el plástico en el mar. Hablaba de valores, y otro de los valores que intentan promover es el de la igualdad. Yo todavía recuerdo aquel barco compuesto exclusivamente por mujeres. En cierta manera la Volvo también ha sido pionera en eso, y también trata de acercar esa igualdad que ahora tanto se habla de ella. La regata está progresando en ese sentido, ¿no? Ya no es una decisión nuestra, pero que saludamos. Porque la regata la organiza la empresa Aldan desde Suecia, que digamos es la continuadora de Volvo. Pero nosotros evidentemente saludamos de manera muy efusiva el que la presencia de la mujer en los barcos sea creciente, y lo está siendo, y además y va a haber, creo que ya en esa regata habrá un barco donde efectivamente todos serán mujeres, ¿no? Y entonces en ese sentido pues lo saludamos totalmente, claro. Hablábamos de todas las actividades que va a haber. Me ha llamado la atención lo del eSports, el e-gaming, ¿sí? Porque los tiempos se modernizan. Al final, a mí me pilla, lo tengo que confesar, un poco fuera de juego todo el tema de los eSports, pero es algo que ha tenido un boom espectacular, y todo lo que mueve a la Volvo Ocean Race se adapta a esos nuevos tiempos para captar a más gente. Sí, porque si no, no nos podemos quedar desfasados, ¿no? Aquí hay una colaboración de dos líneas de unidades de actividad y, ¿por qué no?, de negocio, que lleva la Sociedad de Proyectos Temáticos, que conviven, que es, por un lado, la condición de organizadora del puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela, y ahora puerto de encuentro en este Michany, y por otro lado el Distrito Digital, que estamos desarrollando con el impulso del presidente de la Generalitat, desde la Sociedad de Proyectos Temáticos. Entonces, fruto de esa colaboración entre ambas unidades, nace el tema del gaming y del eSport, que efectivamente, en este momento puedo decirte que en la economía digital es el que tiene, el eSport en concreto, el que tiene los crecimientos, tiene crecimientos exponenciales, y es sin duda el subsector que más está creciendo. Y bueno, los jóvenes lo cogen con una auténtica fruición este tema. Skate, BMX, judo, fútbol, es un espacio que permite albergar muchos
eventos, talleres... Es un espacio al que los alicantinos tienen que venir, porque es su espacio. A ver, el puerto es el gran espacio urbano. Yo creo que en esta ciudad, lo dice un ilicitano, es el gran espacio urbano. Y luego, la vuelta al mundo a vela, el puerto más emblemático es el de salida. Y esto es nuestro. No se entiende, está desde el 2007, no se entiende ya la vuelta al mundo a vela sin Alicante, no se entiende. O sea, y esto, además, los ciudadanos, los alicantinos, lo han cogido como algo absolutamente suyo y hay una identificación total. O sea, es algo que realmente pone los pelos de punta, o sea, conmueve este tema, ¿no? Por lo tanto, 28, 29, 30 y 31 de marzo, allí hay que estar. Todo el mundo tiene que estar. Estamos intentando que tengan algo, o sea, que no se arrepientan, que sea ilusionante ir, porque de verdad no van a tener nada mejor que hacer en ese fin de semana. Y va a ser una explosión de cultura, de ocio, de diversión, de valores también. Es una gran ceremonia de la cohesión social en la que se produce, porque allí vienen alicantinos de todo tipo, de toda clase y de toda condición. Ahí no hay condición política, ahí no hay condición de edad, ahí no hay condición de sexo, no hay cultural, no hay ideológica, no hay ningún... Es una ceremonia de cohesión social. Y por eso queremos que haya algo para cada uno, ¿no? Y además tengo que decir que los espectáculos que estamos poniendo ya para que se hagan reservas están prácticamente agotados, ¿no? Entonces yo llamo a toda la sociedad alicantina para que acuda, tiene que acudir, es nuestro evento, es nuestro evento. Es un evento para sentirse orgulloso como alicantino, pero que también va a atraer a mucha gente de fuera. Yo cuando bajaba y venía pensando esta mañana en la entrevista, uno ve el clima que hace en Alicante en estas fechas y es ideal no solo para que nosotros, los que somos de aquí, lo disfrutemos, sino la gente que viene de fuera, incluso de otros países, diga, me voy a Alicante, paso 3 días allí ligado a la vela con un tiempo maravilloso y con todo lo que Alicante me puede ofrecer. Efectivamente. A ver, primero, no solamente de Alicante, cuando yo estoy hablando de Alicante estoy hablando extramuros también, es todo el conjunto de lo que es la provincia de Alicante y las comarcas del sur de la Comunidad Valenciana. 2, efectivamente, hay mucha gente que va a venir de fuera, no tanta posiblemente como cuando se produzca la edición, pero por las indicaciones que tenemos va a ser importante. Y es verdad, porque al final, ¿qué ocurre? Nuestra ventaja competitiva, la gente hace como el sol, sigue el sol se va a invernar a Alicante, ¿no? Pues la gente hará igual, se viene aquí con el sol, porque aquí tiene la mejor temperatura, pero no solamente tiene la mejor temperatura, tiene mejor clima, pero tiene las mejores comunicaciones, pues que además tiene la mejor gente, tiene la mejor hospitalidad, tiene la mejor gastronomía, tiene la mejor acogida, y por eso es tan potente como reclamo esta tierra, es potentísima, lo estamos viendo también con el Distrito Digital. Las empresas vienen aquí a sentarse porque las ventajas competitivas que tenemos son imbatibles. No hay un sitio que pueda ser tan apetitoso y tan atrayente para una empresa o para un viajero que esta tierra. Es inevitable ligar esta clase de eventos al turismo deportivo y al impacto económico que tiene también sobre la ciudad y sobre los alrededores, porque al final probablemente poblaciones cercanas también se benefician. Sin duda, sin duda. A ver, la economía está muy interconectada, ¿no? El impacto es fuerte, es potente, yo no voy a empezar a dar cifras y tal, no toca en este momento, pero ya se conocen y justifican con mucho la apuesta que se hace desde la Generalitat. Por lo tanto, desde el punto de vista económico y globalmente, el impacto es rentable, claramente rentable. Pero hay otras razones, ¿no? Es la excelencia de la prueba, estamos hablando de que la Vuelta al Mundo a Vela es la gran prueba mundial de vela. Por lo tanto, es una prueba deportiva de la excelencia. Es la mejor, la más potente, ¿no? No hay otra que se le pueda comparar. Pero es que además de eso, repito, todos los valores lúdicos, culturales, etcétera, etcétera, que estamos incluyendo, yo creo que merece la pena. Y al final, es la cohesión, es que hay una asimilación entre la Vuelta al Mundo a Vela y Alicante, es que eso ya es la misma cosa y eso lo tenemos nosotros que potenciar y convertirlo en un activo, y es un gran activo turístico, pero también social, económico, pero también cultural, etcétera, para la ciudad. Por eso es nuestra cita, el fin de semana del 28, 29, 30 y 31 en el puerto.
Lo vamos a recordar antes de acabar. Sí le quiero preguntar, la vela siempre ha tenido un estigma un poco de ser clasista o elitista en el pasado. ¿Ha costado mucho acercarla a todo el mundo o que se vea? Porque también, obviamente, clubes náuticos, clubes de vela y demás hacen sus esfuerzos para llevarla a todo el mundo. ¿Ha costado mucho hacerle ver a la gente que la vela no tiene ese estigma o ese concepto de elitista que solo es para determinadas clases? Yo no sé si soy el más indicado para contestar a eso, porque yo no sabía lo que era el mundo de la vela. La primera vez que he visto una prueba de vela fue cuando, hace 2 años, en la regata. No tenía ni idea de lo que era eso, lo cual no tiene nada que ver. A nosotros nos hizo el encargo la Generalitat de organizar la regata, y entonces uno trabaja en los proyectos, en la gestión de proyectos, y esto se hace así, sea este de vela o sea de lo que fuera. Por lo tanto, no soy yo quien está en mejores condiciones para ver si se ha popularizado bien. Sin embargo, sí que me consta ¿Tiene una experiencia sí que me consta que desde la Dirección General del Sport, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, sí que se está haciendo un trabajo extraordinario en ese sentido, extraordinario. Y se está popularizando el deporte de la vela. Mire, ahora en el puerto de encuentro vamos a tener 3.600 alumnos haciendo vela de la Comunidad Valenciana. Y eso es impresionante, o sea, qué mejor prueba, ¿no? Entonces, no sé cuál ha sido el proceso, porque yo estoy con un equipo que es el que mejor lo hace gestionando un evento, ¿no? Y en una gestión de proyectos, puro y dura. Pero sí que me estoy dando cuenta de que efectivamente la vela está siendo un deporte que está dejando de ser elitista, al menos aquí, al menos aquí. Yo creo que el trabajo de la Consellería ahí ha sido muy bueno y nosotros estamos viendo los resultados, porque nosotros en la medida que de nuestras posibilidades hemos agitado la participación y la movilización de los alumnos, tanto de la enseñanza media como de la enseñanza anterior, ¿no? a la media, y está funcionando genial. Entonces yo creo que sí, que se ha conseguido popularizar. Una pregunta extra, ya que estamos. Como el deporte es cultura, estábamos hablando antes de empezar del Museo de la Volvo. Tuve la ocasión de estar allí por trabajo hace 2 veranos y me maravilló. Pero es un referente ya a nivel de la ciudad. Sí, efectivamente está. El otro día tuvimos una reunión con la empresa, que repito, no es Volvo, pero yo sé que esto siempre se seguirá llamando Volvo. Ya no es Volvo. Volvo ya no tiene nada que ver con esto. Digamos que vendió la franquicia, sí queda como sponsor y demás, pero bueno, son sus organizadores y demás. Pero tengo asumido que siempre se llamará esto la Volvo. Bueno, yo creo que los nombres los pone la gente, por lo tanto, pues perfecto, lo damos por bueno, ¿no? Entonces, el museo es el segundo museo más visitado en la ciudad. O sea, primero estaría el mar y luego está este museo, ¿no? Y cuando hay edición tiene un pico. Nunca, hace ya 5 o 6 años que no baja de 50.000 visitantes, pero por ejemplo, en el año 17, con la última edición, subió a 75.000. Y el otro día tuvimos una reunión allí con los organizadores en las oficinas del puerto, y este año 18, que es el año después, ya ha estado cerca de 60.000, con lo cual es creciente y está teniendo un éxito enorme. Antonio Rodés, del 28 al 31, actividades deportivas, talleres, también una zona para niños entre los 0 y los 4 años, bautismo de mar, conciertos. Gaming, eSport, los conciertos, el callejeo y el gran espectáculo imbatible de ver a la sociedad alicantina, intramuros y extramuros, más allá del propio municipio de Alicante, consumiendo el gran espacio que es el puerto y en esa ceremonia de cohesión social en que se ha convertido. Tiene que venir todo el mundo. A mí me ha convencido, Antonio Rodés. Gracias por haber estado con nosotros en Sport Alacantí. Gracias a vosotros, muy amable. Nosotros no nos marchamos porque vamos a seguir tocando el mar, pero de una forma no tan directa. Un poquito sí, porque vamos a hablar enseguida de triatlón. Venga, pues ya lo habéis adivinado, os hemos dicho que en cierta manera íbamos a seguir ligados al mar y lo vamos a hacer hablando de triatlón con el entrenador de triatlón de la Universidad de Alicante, con Roberto Cejuela. Roberto, buenas noches. Buenas noches. Oye, ha empezado la temporada, ya estáis a tope y no podía haber empezado mejor en las World Series con Fernando Alarza. Si te parece, empezamos por eso, porque es lo más casi cercano y lo que más nos ha impactado en estas últimas semanas. Sí, la verdad que ha sido un comienzo de temporada bastante ideal
Fernando consiguió hacer tercero en las series mundiales y además era la primera carrera del año, la primera carrera entrenando conmigo, y la verdad que ha sido un resultado muy positivo que refuerza de confianza pues todo el trabajo y el programa de entrenamiento. Y luego en LASE es cierto que se vio afectado por una gastroenteritis la semana anterior, y aunque su puesto también está muy bien, el 33 para él, un chico de 22 años, asentándose ya en la élite mundial, pero sí que es cierto que algún puesto más podíamos haber mejorado si no hubiera tenido esa circunstancia. Hablabas de la juventud del ASE, ¿se nota la madurez en el triatlón para bien? Lo digo porque hay deportes en los que muy joven destacas y muy pronto vas hacia abajo. No sé si el triatlón, que es un deporte tan duro, también se nota o mantiene mucho más la capacidad de disputar grandes eventos durante muchos años. Es cierto que a mayor edad la capacidad de rendimiento es mayor, pero también es lo que tú has dicho, el continuar a ese nivel de rendimiento es muy complicado, ¿no? Entonces se ve, por ejemplo, en España, en las generaciones de edades de Mario Mola, el que queda es él, de Fernando Alarza, queda Vicente Hernández y alguno otro, y a medida que van cumpliendo años en élite mundial, los deportistas o consiguen estar en el rendimiento de los 100 primeros, que es lo que les permite ser profesionales aproximadamente, o es cierto que tienen que bajar su nivel de rendimiento o directamente buscar otra ocupación. Hablábamos de las series mundiales porque es quizás el evento que más llama la atención, pero ha habido más cosas. También hemos visto el Campeonato Autonómico de Duatlón, donde también han estado ellos y ellas, es decir, porque aquí el triatlón tiene tanto categoría masculina como femenina. Sí, además en triatlón categoría femenina exactamente igual que masculina en cuanto a premios en las competiciones, en cuanto a condiciones de competición, distancias, en todos los aspectos. Incluso en Tokio será la primera vez que un deporte compitan juntos hombres y mujeres en el relevo mixto, ¿no? Y las chicas hicieron cuarta y quinto, cuarta fue Yaiza, que aún es junior y fue cuarta absoluta en el Campeonato de la Comunidad Valenciana Junior, y Eva quedó en este caso en quinta posición, que el equipo femenino es cierto que su nivel de rendimiento comparado al masculino es un poquito menor, pero que estamos consiguiendo que se asiente a nivel nacional. Y en categoría masculina Jesús Gomar pues consiguió el campeonato autonómico, hace 3 años que consiguió también la victoria, el año anterior fue el campeón, el año anterior fue Roberto, entonces continuamos en lo más alto de la comunidad, tanto individual como por equipos. ¿Qué viene ahora? Para primero hablar de lo deportivo y luego nos adentramos un poquito más en el triatlón. Pues la semana que viene, el domingo, o sea, esta misma semana, el domingo, tenemos la Copa de Europa en Huelva, donde estará Roberto Sánchez Mantecón, donde estará Javier Romo y Jesús Gomar. Disputarán la competición, que es la primera prueba internacional que se hace en España esta temporada. Y dentro de 5 semanas, la siguiente serie mundial en Bermuda, donde estarán de nuevo Lasse Lurs y Fernando Alarza. Es importante esa Copa de Europa de Huelva para Roberto Sánchez Mantecón. Hablábamos con él hace un par de semanas y decía que la federación pone mucho hincapié en esa prueba. Sí, pone criterios en esa prueba que es en Huelva, y a los 15 días hay otra Copa de Europa en Melilla, porque los triatletas españoles, digamos, que no compiten en World Series, que son los 4 o 5 primeros, y Roberto es el sexto, entonces en esa prueba le pone un criterio para poder hacer luego, por ejemplo, la Copa del Mundo de Madrid, o Campeonato del Mundo Sub-23, o otras Copas del Mundo en lo que son viajes organizados a nivel de convocatoria de federación. Entonces, además es a principio de año, entonces suele ser también en las primeras competiciones, y ellos pues tienen ganas y un poquito de ansiedad por competir. Los hemos visto entrenar muy duro, por caminos, por ciudad, incluso en la pista de atletismo. Me llamó muchísimo la atención el tema de ver a Roberto Sánchez Mantecón con la mascarilla, con ese ordenador que va midiendo datos. ¿Por qué la máscara? Bueno, ahí lo que medimos es el oxígeno que necesita para moverse y el dióxido de carbono que expulsa cuando está provocando el movimiento. En realidad lo que medimos es la gasolina que utiliza el cuerpo para provocar el movimiento, y lo vamos midiendo a diferentes intensidades. Eso lo que nos dice es la capacidad aeróbica de un deportista para hacer ejercicio, y entrenamos para mejorar eso. Por lo tanto, lo que no mides, cuando entrenas no sabes si lo mejoras o no, puedes intuirlo, ¿no? O sea, tú puedes saber si una persona corre más o menos deprisa, pero tienes que explicar por qué corre más deprisa. Si no explicas eso,
no eres capaz de programar su entrenamiento de una forma coherente y sobre todo individualizada, que es lo más importante, individualizar el entrenamiento a la necesidad de cada uno de los deportistas que en este caso entreno, ¿no? Entonces la utilidad de las pruebas, de las mediciones, es individualizar la necesidad de entrenamiento de cada uno de los deportistas, que eso es clave. Y eso, al trabajar en la universidad, es algo que nosotros desarrollamos a un nivel muy superior, porque es la investigación de nuestro ámbito en ciencias del deporte. El desarrollo y la aplicación es con los deportistas, en este caso del equipo de triatlón, y la innovación es que nosotros solemos programar sistemas de entrenamiento muy novedosos que no se conocen aún o que son desconocidos para la mayor parte de la gente, ¿no? Entonces intentamos ir siempre por delante. El otro día que estuvo por aquí el entrenador de balonmano, José Julio Espina, decía, sí, pasamos mucho en estadísticas, en ciencia y demás, pero al final en un deporte en el que hay, digamos, confrontación entre dos equipos, es más difícil porque siempre queda algo para el talento o para la improvisación. ¿Se lleva la ciencia y la estadística más allá que en muchos otros deportes, por ejemplo en el triatlón? Lo digo porque parece que hay mucha innovación científica en torno a correr, nadar, ciclismo, es decir, que es algo que se puede medir con mucha más facilidad que cuando tienes a alguien más. Claro, en el factor de deportes individuales, el rendimiento, cada deportista es capaz de decidir y tomar decisiones para sí mismo en cada competición. Entonces, a través de la tecnología y de la enseñanza es muy importante que el deportista aprenda a saber cuál es su límite, tanto en intensidad como en tiempo. Y en una competición eso es lo que le permite alcanzar, incluso sobrepasar su límite, ¿no? El talento, en el caso del rendimiento físico-fisiológico, hablamos de la capacidad de expresar tu dotación genética y de entrenar durante muchos años para eso, ¿no? Los deportes colectivos es cierto que presentan un factor que es el azar, más en los que tienen un tanteo muy pequeño. En el fútbol hay mucho azar, pero en deportes donde hay un tanteo muy grande, como es baloncesto, como es balonmano, como es voleibol, el factor azar no presenta tanta importancia. De hecho, en fútbol sí que un equipo con mucho menos nivel técnico, táctico, físico puede ganar a un equipo con mucho más nivel, y en baloncesto, voleibol, balonmano eso no pasa, ¿no? O sea que eso del talento, el talento es la capacidad del jugador de mostrar su habilidad técnica, táctica y física, pero no es algo que no se pueda medir ni algo que no se pueda entrenar. Sí. Mi entrenador suele decir que en voleibol siempre ganaba el que había jugado mejor, que es un fútbol, era el único deporte probablemente en el que no pasaba. El factor azar tiene mucho mayor implicación, sí, porque el tanteo es muy pequeño en fútbol. Se entrena muchísimo. Muchísimo. Siempre que os pregunto, estáis entrenando. ¿Cómo se adapta un cuerpo a esa cantidad de esfuerzo? Pues algunos, yo me incluyo, me canso solo de pensar en lo que entrenáis. Bueno, esa es la clave. O sea, lo que buscamos son adaptaciones. Entrenar es crear un estrés provocado que genera una fatiga provocada, y esas las tres palabras clave. O sea, provocar la fatiga a nivel muscular o a nivel del sistema central, de los sistemas nervioso, cardiovascular y respiratorio, para que después de descansar se cree una adaptación. Quiere decir, si tú quieres correr 10 kilómetros, muy bien. Para ti, ¿en cuánto tiempo podrías hacer esos 10 kilómetros? Pues hay para gente que en 27 minutos y hay para gente que en 40. Son dos tipos de entrenamiento diferentes, son dos tipos de necesidades diferentes, y los dos van a correr la misma carrera. Entonces, si entendemos esas claves, todo el mundo va a mejorar. La cuestión es, claro, la velocidad o potencia final que tus músculos y tus sistemas son capaces de expresar. Eso sí que va a venir muy determinado de tu capacidad genética y la más importante, lo que tú has dicho, la capacidad volitiva de esfuerzo. O sea, el trabajar cada día muchas horas. La capacidad de sufrimiento. Sí, exacto. ¿Qué objetivos grandes hay para este año? Porque hemos hablado de lo que ha pasado, de lo que está por llegar prácticamente ya, pero imagino que tenéis controlado todo el calendario y marcados con una X determinados eventos. Sí, mira, de manera individual, porque siempre trabajamos para cada uno de los deportistas, pues Fernando, su objetivo es intentar ganar el campeonato del mundo de triatlón. Ahora mismo está tercero, entonces es un objetivo muy ambicioso, pero bueno, él fue tercero en 2016, entonces lo vamos a intentar. Para Lasselur su objetivo es clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio, y en septiembre
es la fecha tope para saberlo con su federación alemana. Y a Roberto Sánchez Manteconti una cita muy clave, que es el Campeonato de Europa Sub-23, que es en Valencia, en septiembre. Su último año Sub-23, además. Exacto. El año pasado fue bronce, fue tercero, y es en casa este año el Campeonato de Europa, y el Campeonato del Mundo es 15 días antes en Lausanne, entonces también serán sus objetivos. Y como equipo, la Copa del Rey, que hemos ganado en 2 ediciones, el año pasado fuimos terceros, y este año volveremos a intentar ganar, si puede ser, o hacer podium, y los campeonatos universitarios también. En el femenino, me imagino que los objetivos son más humildes, pero también tendréis algo planeado. Bueno, el Campeonato Español Universitario es mixto, o sea, la clasificación final depende de los 2 mejores resultados de hombres y los 2 mejores resultados de mujeres, entonces está focalizado el equipo para intentar ganar el oro y que hagan el mejor papel individual cada una de las participantes. Y luego, pues, los campeonatos de la Comunidad Valenciana también son uno de sus objetivos, y clasificarse al Campeonato España Élite, que en triatlón es con pruebas clasificatorias, y en Coruña será en final de septiembre la disputa del mismo, e intentaremos tener el mayor número de participantes ahí. Roberto Cejuela, gracias por haber estado con nosotros, estaremos muy atentos a la temporada, como estamos haciendo desde que prácticamente comenzasteis hace nada, y seguiremos hablando mucho de triatlón. Muchas gracias y encantado. Nosotros nos marchamos, mañana volvemos con más Sport Alacantí, sean felices, buenas noches.